Hola encoders, este video va a ser cortito y voy a brindar una breve descripción de lo que hace cada método. Comencemos por el método index. El, el método index se utiliza para mostrar una lista de recursos. En el contexto de un controlador suele mostrar una lista de elementos que corresponde a un modelo asociado. Cómo trabaja y generalmente puede ser la lógica recuperando los datos necesarios del modelo que lo trae de la base de datos y los envía o los pasa a la correspondiente vista, en este caso para la vista index. Después les voy a mostrar cómo yo manejo el tema de las vistas. Envía estos datos a la vista index, los compacta, los prepara, ¿verdad? El método create. El método create lo que hace básicamente es mostrar una vista con un formulario para crear un nuevo registro, para adicionar un nuevo registro. La lógica básica es que me va a retornar una vista que tiene un formulario en blanco para meter un registro en el caso de bicicleta, en el caso de auto, perdón, en el caso de bicicleta, propietario o violación. El método store. Generalmente el método store almacena un registro recién creado por el método de arriba, create. eh, Cuando yo le doy enviar a ese formulario, llama a este método y este método almacena los campos, los datos ingresados, que son los procesados. La lógica común que suele seguir este método es validar los datos recibidos, crean la instancia del modelo, es decir, que abre el modelo y asigna los valores y los guarda dentro de la tabla, dentro de la base de datos. El siguiente sería el método show. El método show muestra un registro en específico. Por lo general llama a ese registro y muestra los detalles del elemento individualmente. Es decir, el registro con ID el número 32 y va a llamar al registro 32 y va a mostrar todos los campos del registro 32. La lógica que sigue este método es recuperar el elemento específico del modelo utilizado eh, con el indicador proporcionado, que en este caso suele ser el ID, como lo ven ahí arriba, el atributo ID, eh, y lo envía junto a ese dato, retorna una vista como una plantilla, por así decirlo, donde hay una tarjetita con los datos que se recuperaron. Básicamente, entra al modelo, recupera el ID, el registro con el ID utilizado y lo envía, lo compacta a una vista, donde la vista muestra los detalles y los campos que tiene ese registro. El método edit. El método edit suele mostrar un formulario para editar un registro que ya existe. Es decir, que va a llamar un formulario, va a cargar una vista y en esa vista va a tener pre-rellenado los campos que queremos editar o actualizar de un registro. Por eso es necesario que le pasemos el ID. La lógica común es que funciona similar al create, al método create que llama un formulario, pero los campos ya están, no están en blanco, tienen valores que ya están dentro de la base de datos. Para eso utilizamos el ID. En la base de datos, en el método este llamamos primero al registro, lo buscamos y luego cargamos la vista con el formulario, mandando también el registro que hemos encontrado y ya en la vista pre-llenamos todo el formulario con los datos que arrastramos ya de la base de datos. El método update. Lo que hace el método update es actualiza el registro que hemos llamado a través del método edit con los campos llenados con lo que hemos cambiado. Es decir, que valida los datos que hemos recibido, después que le doy enviar, al botón enviar, valida los datos que hemos recibido cuando llama el método este, recupera el recurso existente, es decir,
el ID, el registro donde vamos a cambiar, por eso pide el ID, actualiza los valores y guarda los cambios ya dentro de la base de datos. Recuerden lo que dice arriba, update request, ahí tiene los datos almacenados que vamos a guardar dentro de la base de datos. Es decir, cuando le damos al botón enviar o actualizar, dentro del signo peso request se cuentan todos los valores que hemos puesto en los campos. Y el ID es necesario para saber dónde actualizar esos campos dentro de la base de datos. Por último, el método destroy. El método destroy lo que hace es eliminar un registro. Básicamente así. Eh, Nosotros pasamos, generalmente se lo suele hacer con un microformulario, es decir, un botón que envíe un ID a través del método delete para que el ruteo llame a este método y este método proceda a eliminar un registro. Y básicamente hace eso, elimina un registro con un determinado ID. Esos son los métodos básicos que utilizaríamos en, para el manejo de la base de datos, para el manejo de los registros de la de la base de datos, de las tablas. Pasaremos al siguiente video, le voy a explicar las rutas, la escritura básica de rutas.